Cuando somos niños, somos absolutamente abiertos y vulnerables ante la vida. No tenemos maneras de defendernos, de protegernos. Y estamos abiertos con total inocencia. Y la vida duele, obviamente. Y entonces, la manera que tenemos para protegernos, porque somos indefensos y de alguna manera no hay poder personal, la única forma es apretarnos, es tensarnos. El problema es que como en los niños hay un egoísmo nato que tenemos que poco a poco aprender a trascender, a través de aprender a compartir, a través de aprender empatía y a relacionarnos socialmente, se nos va quitando el egoísmo. Pero es como si los humanos viniéramos programados con egoísmo como mecanismo de sobrevivencia. El problema aquí es que los niños piensan que cualquier cosa que pase es culpa suya, piensan que si hay alguien que está enojado, mamá o papá o alguien que está sufriendo o alguien que está en problemas, es su culpa o ellos necesitan ser responsables, ¿no? Vemos ¿no? Y cosas así. Y entonces aquí esto produce una alucinación, una ilusión de la realidad, de por qué pasaron las cosas. Cuando el niño siempre dice es que fue mi culpa o yo no soy suficiente. Y entonces encontramos adultos con bajo autoestima, creyendo que tenemos que ser responsables por las emociones de los demás, creyendo que tenemos que dar de más, creyendo que no podemos entregarnos, creyendo que tenemos que cuidar y controlar, creyendo que tenemos que manipular, y todas estas creencias que nos juegan en contra y nos hacen ser emocionalmente inmaduros y tóxicos, vienen de heridas emocionales, en donde no nos sentimos aceptados, no nos sentimos a salvo, no nos sentimos amados, no nos sentimos suficientes, etcétera. Entonces es interesante la relación que hay entre las heridas emocionales, que ahora se manejan bastante más en la cultura colectiva, en la conciencia colectiva, y las necesidades emocionales. Es muy hermoso y muy interesante la lectura corporal, sobre todo el trabajo de la aportación, una de las de Alexander Lowen, que fue un gran alumno de Wilhelm Reich, uno de los principales, que encontró que las necesidades emocionales, que son universales, a través de raza, de género, de geografía, son iguales para todos cuando no se satisfacen de una manera sana para la perspectiva de la persona, generan estos como procesos de protección y de trauma que produce las heridas. Y esas heridas producen los tipos de carácter, lo que Wilhelm Reich llamó las armaduras de carácter, las estructuras de carácter, las tipologías. Depende de cómo veas el desarrollo del niño y de los niños y las niñas. Puedes dividirlo en 5 etapas o en 6 etapas. Por lo tanto, hay 5 tipos o 6 tipos. Eh, y es bello porque hay 6 necesidades universales. Esto de los universal lo puedes encontrar a lo largo de toda el- ¿no? la especie humana. Em, Curiosamente, vemos en distintas épocas de la humanidad que hay más tendencia a una herida o a otra herida dependiendo de también cómo es la cultura social en ese momento, si es en un momento de posguerra o en un momento de abundancia económica, etcétera. Entonces, la primera herida, y bueno, las heridas han tenido muchos nombres porque sí, la teoría de las tipologías tiene como 100 años. Entonces han ido evolucionando también los nombres, ¿no? Ya no usamos los nombres originales, ya no nos dicen tanto, o por lo menos a mí me gusta más usar palabras que actualmente tienen más significado. El primero se le llama el living, el que se va, la tipología abandonadora, digamos, y tiene que ver con la herida de rechazo, de no sentirnos aceptados en la vida, en el cuerpo. Se da alrededor del nacimiento. Y se van generando patrones en donde la persona que tiene este tipo de cuerpo encierra mucho miedo, mucho terror a existir y le cuesta muchísimo trabajo hacer contacto. Le cuesta muchísimo trabajo a su psique decir, tengo necesidades, ¿no? De cualquier tipo.
Y hay un profundo anhelo por intimar, pero hay mucho miedo de hacerlo. Este se va a dar alrededor del tiempo del nacimiento, puede ser un poquito antes, en el último bimestre o trimestre o al momento de nacer o por ahí. Luego, en el siguiente nivel, durante el primer año, se da la famosa herida de abandono. A este tipo de cuerpo le llamamos merging o el que es fusionante. Y la herida aquí es de no soy suficiente y necesito depender de alguien, porque la psique del niño o la niña dice, sí puedo necesitar, pero no me puedo yo dar mis necesidades. Necesito que alguien más me haga para mí o haga por mí para nutrirlas. Y se genera la segunda herida de abandono. eh, y hay una sensación como de no soy suficiente y un miedo siempre de me van a abandonar, me van a dejar. De aquí viene uno de los momentos más interesantes para mí, que es como cuando empieza a desarrollarse más la inteligencia emocional en los niños, a partir de los año y medio, 2 años, depende, y empieza los primeros indicios de lenguaje y sobre todo de relaciones sociales. Los niños empiezan a entender que hay mamá y está mamá y está papá y tal vez hay más personas. Y que el cariño y el amor depende también de cómo se comporte el niño o la niña. Y se dan dos necesidades simultáneas o dos tipologías simultáneas que los asociamos con la herida de manipulación y de traición. Y eh, con el patrón de seducción o de sentirse que tiene que ceder su forma para ser amado o amada y con el miedo de decir, si digo la verdad me van a traicionar, me van a lastimar, me van a manipular, van a usar lo que diga en mi contra. Y son dos que se dan simultáneos. Se les llama como el agresivo o el controlador y el seductor o la seductora y tienen tipologías corporales muy características en donde hay más carga en la parte superior del cuerpo y menos carga en la inferior. Suelen ser personas con tronco, mi espalda muy grande y piernas muy delgadas. O viceversa, en el caso del tipo seductor, en donde las piernas y las caderas y las nalgas son más grandes y el tronco y el pecho es más esbelto. Y aquí hay como una lucha en estas dos tipologías que son simultáneas en ser aceptado, ser amado, ser amada y siendo verdadero. Eh, si se pasa, bueno, cuando se pasa esta etapa más bien, se desarrolla más el lenguaje y más o menos como a los 5 años, 6, por ahí, depende, puede ser un poco antes en donde llega la etapa donde los niños se están preguntando todo el tiempo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y te empiezan a decir cosas bien importantes, oye, tengo que hablar contigo, y llegan y te dicen como muy conectados, algo importante. Y aquí si no se sienten escuchados, si no se sienten aceptado lo que tienen que decir, se sienten humillados, se sienten que no deben de hablar, que no pueden, que no tienen voz, que se tienen que amoldar, que se tienen que hacer chiquitos de alguna manera, que se tienen que compactar, se sienten anulados. Y es la herida de anulación, la herida un poco de humillación, pero de anulación. Y es el tipo anulado, el tipo, así se le llama, ¿no? La herida de anulación. Cuando pasa esta, llega a la última etapa de la primera infancia, como a los 6 años o 7, en donde los niños empiezan a querer hacer las cosas autónomas, ¿no? De yo me visto solo, yo me lavo los dientes yo solo, me pongo los zapatos yo solo, cosas así en donde están buscando autonomía. Y es una etapa en donde se busca la autonomía, y, pero como, mira mamá, cómo corro rápido, pero mírame. O mira, papá, cómo escalo la pared, pero no te vayas muy lejos. Es como, quiero hacer las cosas solo, pero con tu supervisión y tu cariño.
Y si los niños se sienten que no hay esa supervisión, o se sienten que no son vistos, o que no son aceptados, se sienten a una traición en el corazón, como decir, "Ah, me siento profundamente como anulado, humillado, traicionado, que no me amaron y yo amé y no me amaron". Y entonces el corazón se cierra y se produce una necesidad como de decir, bueno, entonces yo me quedo adentro y yo me amo a mí y no necesito a los demás. Y se genera una personalidad muy rígida. Esa es la herida de la autonomía, por decirlo así, o de la falta de autonomía, una cierta herida como de justicia. Y el tipo de cuerpo que se produce es el tipo de cuerpo rígido. Lo que pasa aquí es que todos pasamos por todas las etapas desde el nacimiento, ¿no? Entonces todos tenemos todas las necesidades y llenadas y satisfechas en mayor o menor medida, ¿no? Y es imposible de saber porque criar es un arte, no es una ciencia. Criar es artesanal, lo haces lo mejor que puedes como padre o como madre y sabiendo que tu padre y tu madre te traumaron, pero hicieron lo mejor que pudieron, ¿no? La vida en sí te traumó, pero se hizo lo mejor que se pudo en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces todos tenemos todas las tipologías, todos somos todas las heridas, todos somos todos los tipos de cuerpo. Y lo que es bello es que se puede ir leyendo en el cuerpo dónde tuviste más bloqueo, dónde se cuajó, se cristalizó o se solidificó una necesidad no resuelta. Y entonces si te acercas psicológicamente en psicoterapia a ese aspecto, o a esa etapa, o a ese momento, o a esas memorias, lo que empieza a brotar, lo que empieza a saltar en las sesiones, en las relaciones, en la persona, en la terapia como paciente, son todos los comportamientos, creencias, mm, como, vamos a decir, voces internas de los introyectos de uno mismo, que tienen que ver con esa herida, con esa necesidad. Y entonces es más fácil como encaminar la sanación hacia que la persona pueda entender qué pasó para poderlo volver a vivir sin retraumatizarse, sin volverse a tensar, como aceptando desde otra perspectiva más madura. Y en ese nuevo espacio de conciencia se da una relajación suficiente para que la persona subjetivamente pueda permitir la experiencia sin bloquearse. Y entonces es que se va liberando toda esa energía y salen, ¿no? Se activan las redes neuronales y entonces aparecen todas las memorias, de las cuales ya no nos acordamos. Este proceso no es recomendable llevarlo sin experiencia porque es muy fácil poder como retraumatizar al cuerpo porque caes otra vez en el dolor emocional, en la tensión emocional, y entonces estás en una etapa, en un proceso sin fin en donde reactivas la herida y te vuelves a cuajar, y reactivas la herida y te vuelves a cristalizar. A mí me pasó mucho tiempo hasta que entendí que se tiene que crear una especie de confianza en el proceso, cosa que mis maestros me lo decían mucho, pero yo no lo entendía. Y confiar en la sabiduría del cuerpo para no retraumatizar la historia personal. Lo que es muy interesante también de los últimos investigadores de este tipo de terapia es que cada estructura tiene no solo un camino de sanación específico, sino tiene dones. Hay dones psíquicos, psicológicos, emocionales, espirituales, vinculares, sociales, que se dan dentro de cada persona. ¿Por qué? Porque nuestra verdadera naturaleza, nuestra verdadera personalidad es amorosa, es sabia y es luminosa, y siempre va a encontrar la manera de salir. Entonces, en los próximos videos de esta serie voy a ir hablando más en detalle, una por una, las tipologías. Si te reconociste en alguna, coméntalo y te doy un poquito más de info. Y también vas a encontrar en la descripción un enlace a una guía que hice de las 6 tipologías. Es un PDF, es gratuito, lo puedes descargar. Y te da un poquito más
de información, y que de eso también te puede ayudar para buscar por ti mismo. Si quieres comentar aquí abajo, yo leo los comentarios y te puedo dar también un poco más información. Entonces, este es el segundo video de la serie. Si no me sigues, eh, sígueme y toca la campana. Y gracias, nos vemos, gracias. Si llegaste hasta el final, gracias por escuchar. Un abrazo. Chao.